la cantidad de pendientes, la gente rogando por una operación. Se había violentado el acuerdo 03. Nosotros los maestros sí estamos evaluados. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por suscribirse y por estar atentos a las noticias de Colombia y del mundo. La de hoy pues tiene que ver con un paro de FECODE. Este tema de la educación pues nos interesa muchísimo y nos llamó mucho la atención el tema del paro porque pues en días pasados, de hecho, FECODE había dicho a través de sus redes sociales que pues no iban a entrar a paro y que se iban a agotar, digamos, todas las instancias para que no llegaran allí. Pero pues llegaron ahí, se agotaron las instancias. Entonces, pues sí quisiéramos saber cuáles son los motivos. Está todo el tema de la evaluación a los profesores, lo que está pasando en el Congreso de la República y por eso invitamos a nuestra protagonista de hoy. Ella es Marta Alfonso Bernal, secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo a María Camila y a quienes se conectan y gracias por el espacio. Bueno, señora Bernal, ¿por qué agotaron o hasta dónde llegaron las instancias para definitivamente entrar en este paro? Bueno, yo quiero diferenciar, ¿no? Nosotros tenemos como una coyuntura con lo de la salud, una coyuntura que se generó porque hay una discusión que tenemos frente a acabar con la intermediación, que era el modelo que teníamos, 13.5 billones que se iban a entregar a 10 operadores que se quedaban con el 10% más la falta de prestación de servicio. Cuando entramos en el cambio de modelo, nos estrellamos con dos situaciones muy graves. Una, que sigue hoy, la cantidad de pendientes. Yo puedo recoger 100 exigencias de los maestros y 50 son cosas que debieron de haberse hecho hace 2 meses, 3 meses, 1 año, 6 meses, la gente rogando por una operación. Y la segunda fue la contratación que se dio. Ustedes vieron los debates en el Senado y en muchos espacios donde quedó claro que en esa contratación se había violentado el acuerdo 03. Y esto ha generado una serie de protestas de la fiduprevisora, incluyendo con la salida del presidente y de otras personas que estaban allí. Y nos ha tocado hacer un trabajo muy difícil para recomponer la contratación y para garantizar que las redes se construyen desde lo territorial y no desde la centralidad de la fiduprevisora, porque eso tenía una arquitectura. Entonces, nuestra discusión ha sido de exigencia todo el tiempo a la fiduprevisora, al ministerio como fideicomitente, a que se cumpla lo pactado, pero es muy diferente porque es nuestra propia pelea de transformar y de quitarle la salud a las mafias. Entonces, obviamente ha habido protestas, si se dan de cuenta, centradas en la fiduprevisora o en quienes quedaron prestando el servicio que al mismo tiempo lo están saboteando porque no quieren que nosotros tengamos un modelo cuando el FOMAC es de nosotras y nosotros. Entonces, nosotros seguimos todos los días en la briega. Anoche tuvimos puesto de mando unificado hasta medianoche, cogiendo todas las situaciones para que se resuelvan los problemas. Entonces, son dos cosas diferentes a lo que acaba de pasar en el Senado. Perdón, ahí le pregunto, o sea, es que esta mañana habló el presidente FECODE y habló, digamos, únicamente sobre el tema de la ley estatutaria de educación que se estudia en el Congreso de la República. Y sí quisiera preguntarle sobre eso porque, pues, iban como muy de acuerdo hasta que algo pasó en la Comisión Primera del Senado y de allí pues al parecer pues entró la oposición y no sé si cedieron a la oposición o lo que sea y ahí ya hubo diferencias. Bueno, mire, la ley estatutaria hace parte de los acuerdos de FECODE. Sí. O sea, pero había muchos sectores que hablaban de ley estatutaria desde bastantes dimensiones. Entonces, ¿se acuerda? Vamos con una ley estatutaria. El objetivo de una ley estatutaria es garantizar el derecho a la educación como derecho fundamental y bien común. Ese era el principio. Y se empezó a sumar opinión, otros participamos y participaron muchísimos de todos los sectores, de lo público, de lo privado, de lo comunal, de etcétera, de los diferentes niveles. Si bien nosotros teníamos algunos debates, sobre todo porque la ley estatutaria, si tú la ves, parece una colcha de retazos, y teníamos debates porque si una ley estatutaria tiene que poner en las bases
Y yo te pongo un ejemplo, el estatuto tributario, pues es la ley estatutaria y dentro de ella se hacen las reformas tributarias y nada se puede mover por fuera de ella. Y ese es el objetivo de las leyes estatutarias. Pero cuando la ley estatutaria es para garantizar el derecho fundamental, pues se tiene que partir de un principio y es que es el Estado el que tiene que garantizar el derecho fundamental. Entonces, en eso se venía en el debate la construcción, pero digamos que de la Cámara se mantiene en general esa idea central de la garantía del derecho y los fundamentos de esa ley estatutaria, con algunas discusiones, porque no decimos que no la había, y uno de los debates que nosotros decíamos le están sumando todo, y hay un revuelto porque no tiene la estructura de la ley estatutaria, incluyendo, pero no estaba desdibujada. Y vimos, pues bueno, el procedimiento en la Constitución Primera del Senado, en la Comisión Primera del Senado, va a ser limpiarla en parte para que quede con cuerpo de ley estatutaria y se recoja todo el espíritu, porque esa es la tarea de la Comisión Primera del Senado. Entonces, cuando llega ya lo contrario. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Se hacen, hay 3 propuestas, la de Paloma Valencia, la de David Luna y la que viene por el gobierno. La de Paloma Valencia se hunde y cuando llega a la Comisión Primera el 5 de junio, entonces se llega a un acuerdo para salvarla, de conciliar las 2 propuestas. Y allí ya se han metido muchísimos aspectos que tenían que ver con la educación privada, pero se da un vuelco y entonces se dice que el derecho fundamental lo garantiza tanto lo público, el Estado, como el sector privado. Y eso va en contra incluso de lo que se concibe constitucionalmente y del sentido del Estado y más de la Constitución del 91. Entonces ya se desdibuja todo porque es el Estado el garante, incluso el garante para que la educación privada no solo cumpla dentro de su autonomía y dentro de su libertad de enseñanza, pero que cumpla, digamos, un proyecto de país, de currículo y tal, sino también pues para generar ciertas condiciones más que económica de funcionamiento y de garantías de derecho también para los privados. Pero el derecho a la educación como tal, ¿sí? Como bien común, lo garantiza el Estado. Y el segundo punto es que en esa simbiosis, como en esa vuelta que le dan, hacen una simbiosis entre lo público y lo privado, entre lo que se llama mixto, y es el uso de los recursos públicos para lo privado, que es el debate que tenemos en muchos espacios. Por eso nosotros decimos, no es que aguantamos el paro, es que este paro surge a partir de lo que pasó el 5 de junio, donde en una enmienda se desvirtúa la esencia de lo construido en la Cámara, de lo debatido por años, y fuera de eso se vuelve mucho más regresiva, porque además de su estructura la educación, si usted lee lo de preescolar, eso es una grosería porque es cualquier cosa es preescolar, no, una cosa es educación inicial y otra cosa es el ciclo de preescolar que está dentro de la educación inicial, pero que el ciclo de preescolar significa garantizar 3 grados, que es prejardín, jardín, y transición, que lo tienen los colegios, los privados, pero no lo tienen los públicos, y esto es inadmisible porque los niños y niñas de los sectores populares no tienen a ese acceso, sino simplemente al cuidado, pero no a la formación desde las dimensiones, que es lo que se trabaja en preescolar. Entonces, al decir cualquier cosa es garantizar el derecho fundamental, desde una guardería, un agente educativo, una acción comunitaria, cualquier cosa. Eso desestructura. Y lo mismo pasa con la educación superior, cuando se pone en el mismo nivel la educación terciaria de la educación superior, porque es que se dice a ambos se les va a garantizar como derecho fundamental, ¿no? Hay que garantizar que haya y que pueda posibilitarse la educación terciaria, pero la educación terciaria es complementaria. Pero tienes este cargo, este puesto, porque tienes un título profesional y tú lo sabes. O sea, ser periodista significa unos estudios, significa una formalidad, pero tú haces muchos otros cursos para actualizarte, que es educación mucha terciaria, y se tiene que generar todos los espacios, reconocerse, pero no puede confundirse las dos. O sea, como decir, es lo mismo, no. ¿Qué es educación superior? Es la formalidad, la que te lleva a título, la que te permite movilidad social, digamos. Pero la evaluación de
los profesores. Termino ahí. Claro. Pero es que estamos hablando del sistema evaluativo, que es lo que se voltea. Y entonces después nos dicen, después de toda esta estructura, entonces dicen, entonces hay que abrirle paso a la privatización y se tiene que, y dice allí que que esto tiene que ver con otros factores que no son la necesidad de servicio, que es lo que está en la Constitución. Entonces meten la evaluación docente. Y si tú miras el documento de la Cámara, hablaba de evaluación docente, no es que no hablara, pero recogí el espíritu de la necesidad de la evaluación docente para transformar realmente la educación dentro de los contextos que venimos. Entonces, FECODE viene en una propuesta que ha trabajado en todas sus instancias porque hace un balance. Yo quiero decirte, María Camila, nosotros los maestros sí estamos evaluados. Existe la evaluación institucional, que es la general, pero desde el 2001 los maestros que ingresamos, y me incluyo, yo soy del primer bloque, que entramos en el 2005-2006, ingresamos por concurso de mérito. Concurso que es bastante riguroso, que superamos un periodo de prueba. Hoy, en este momento, hay 50.000 maestros en periodo de prueba de los 330.000 maestros que saben, maestros, 50.000, es mucha gente. Y de eso, cuando se supera el periodo de prueba, nos inscriben a la carrera docente y empezamos evaluación de desempeño. Si tú la pierdes 2 veces, sales del sistema y ya han salido maestros. Y es bastante cargada. Ahí está la guía 31, eso tiene unas lógicas, tenemos mucho debate porque falta es que se metan realmente al problema pedagógico y se vuelve muy funcionalista cuando la educación es otra cosa. Y para el ascenso nosotros tenemos una evaluación de 80 puntos. El jueves pasado se acabó la inscripción porque llevamos 5 años cerrados. Hay compañeros que le están pagando como normalistas, que es un salario 2 millones, y resulta que tienen títulos de licenciados, maestrías y hasta doctorados, y les pagan eso. Entonces, abren el escalafón y se inscriben 106.000 maestros de los que estamos en carrera, que no estamos en periodo, pero pues es que somos 130.000. Pero además existen otras poblaciones con evaluación. Entonces, si a mí me dicen, es que los maestros no estamos evaluados, nosotros estamos sobrevaluados. De verdad, llevamos 20 años. Y una reflexión que se hizo muy chévere en un trabajo pedagógico nacional era hacer una reflexión sobre para qué había servido la evaluación, los pros y los contras, y se hizo muchos seminarios para llegar a una propuesta de que la evaluación debe ser una evaluación de procesos que retome las prácticas docentes, que las transforme, porque sabemos que haya mucho más trabajo colectivo y que haya unas apuestas sociales diferentes según las comunidades. Tú no puedes comparar 2 situaciones, como decíamos ahora, de un colegio donde se tienen todas las condiciones a cuando tú te metes en el campo. Entonces, ¿cuál es el punto que meten allí? Que dicen las pruebas censales. Pero es que la prueba censal es estandarizada. No sé si has visto la figurita donde está el elefante, la jirafa, el ratón y la tortuga y dice, a ver quién llega primero. Es esa diversidad la que se tiene que mirar para ver si un currículo es pertinente para transformar y para generar condiciones. Hoy tenemos una situación social terrible en las instituciones, que la gente que no es maestra o que no ha estado en lo público no dimensiona esto. Y nosotros no nos oponemos a la evaluación. Estábamos en un debate de qué debería contener esa evaluación, porque sí consideramos que hay muchas cosas que transformar, somos conscientes de eso. Entonces, meten esto como así, para justificar un resultado. Entonces, ¿qué te van a decir? Tú, no sé de qué colegio saliste, yo salí de lo público, en otro momento te van a decir, a ver, es que estos resultados de un colegio privado donde han tenido otras condiciones se comparan con los de un público donde es masificado, donde hay una movilidad de la población, una estabilidad social que no se entiende cómo nosotros tenemos que sortear esto. Hoy hay una situación muy grave, por ejemplo, en Bogotá, de agresión contra los maestros y maestras. Es impresionante. Y eso significa también que hay que buscar otras formas, pero hay muy poco apoyo. Entonces yo creo que nosotros no estamos discutiendo que no se evalúe, sino es cómo se mete una prueba estandarizada, pero cómo además eso está conectado a toda la privatización. Entonces demos un debate real de educación con quienes estamos allí y miren los resultados de todas las evaluaciones para que al menos hagan un análisis de qué está pasando con los resultados de la evaluación de ingreso, de desempeño y de ascenso, y si realmente después de 20 años de tan riguroso sistema de evaluación,
qué efectos ha tenido. Nosotros sí lo hicimos, para decir, para esto ha servido y para esto no ha servido. Claro. Le tengo, bueno, ya con estas claridades, entonces le tengo las últimas dos preguntas. La primera es, ¿usted qué piensa de, pues que ahorita se está hablando entonces de un fuego amigo dentro del gobierno nacional? Porque FECODE, que es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que apoyó al presidente Gustavo Petro durante campaña, bueno, en su posesión, demás, en su gobierno, pues ahora le hace un paro. Entonces, ¿qué opina sobre ese fuego amigo? Bueno, vamos a ser claros. El paro es una exigencia al Senado que tiene el balón, al Senado que mayoritariamente sabemos cómo está conformado. Y incluso un llamado muy fuerte de atención que se le hizo a los senadores del pacto que estuvieron allí. Yo estuvieron ayer con nosotros y le hicimos todos los reclamos, porque les decimos que no somos solo nosotros, son otros sectores, o sea, también está el SENA, están los sectores universitarios, los sectores comunales, que sienten que se deja tergiversar. O sea, el afán de sacar un acuerdo nacional, el afán de conciliar, cruzó las líneas rojas de lo que es el eje programático de este gobierno. Nosotros seguimos respaldando y por eso exigimos, si uno de los ejes programáticos del gobierno es la defensa de la educación pública y de los dineros públicos para lo público, sin negar pues el derecho que tienen a fundar empresa, incluyendo con la educación, pero no con el dinero público. Entonces, eso es eje programático y frente a eso el mensaje que nos ha enviado el presidente Petro es que una ley no puede ir en contra de la apuesta de programa y de gobierno. Entonces no es, y lo voy a decir, yo estoy seguro que él conoció la enmienda y el debate después, porque eso se dio a puerta cerrada y creo que allí hubo una posición que primó de conciliar como fuera para salvar una norma cuando había que ir más de fondo si se estaba desvirtuando. Entonces nuestro voz de protesta hoy en las calles estos días y por eso va permanente y el 17 es la gran concentración. ¿Por qué el 17? Porque el Senado, donde está conformado por todas las fuerzas, tiene que escuchar estas voces y tiene que entender lo que se está jugando y que es una ley regresiva 40 años y en muchas cosas, en la autonomía, en los contenidos, o sea, fue una volteada muy fuerte. Entonces, la protesta es para que el Senado, que tiene en el proyecto, entienda que no se puede tramitar una norma que desvirtúa totalmente, no solo nuestra lucha, sino lo que se quería. Entonces, quería dejarte eso claro aquí. Y obviamente el mensaje es, el gobierno no puede retirar esta norma, o sea, el presidente no puede decir, retire eso porque es que es el trámite legislativo. Claro. Tiene que ser porque los mismos senadores tienen que digan, no, volvamos a un debate, porque nosotros dijimos, abrámonos con lo que veníamos a un debate nacional, donde balanceemos. Se habla de consenso, se habla de acuerdo nacional, y el acuerdo, pues, se entiende que se escuchan las partes, ¿no? Entonces, pero se escucharon dos partes. Yo me pregunto si todos los senadores van a respaldar, pues obviamente los del Centro Democrático los respaldarán, si todos los senadores van a sentirse representados por Paloma Valencia y por Luna, y se me fue el nombre del otro, que estuvo en esa comisión, así como el pacto histórico se lo dijo, ustedes vieron el comunicado de la Cámara y ayer varios senadores que asistieron, también estaba María José, también estaba Ariela Ávila, les hicieron una crítica de que había faltado un diálogo y a los de la Comisión Privada, pero varios senadores del pacto dijimos, vamos con el magisterio, lo respaldamos porque somos conscientes de lo que están sustentando. Nosotros no es una pataleta, es algo de fondo. Ya. Por último, quiero que veamos estas declaraciones. Estas declaraciones son de William Carmona, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE. Día de mañana, toma de capitales a nivel nacional. Día jueves y viernes, actividades en territorio, asambleas, charlas, mítines, lo que las departamentales construyan. A partir del viernes se empiezan a movilizar maestros de todo el país porque vamos a hacer toma de Bogotá, vamos a bloquear Bogotá en 4 puntos. Las delegaciones de todo el país ya están haciendo el ejercicio. Compañeros de todos los territorios, nos vamos a posicionar el día lunes en 4 puntos para marchar, bloquear la ciudad y llegar a la Plaza de Bolívar. El 17 es el 4º debate en Senado, un escenario muy complejo, lo tengo que decir, en Senado. Ahí le pregunto, ¿bloquearán Bogotá?
O sea, él dice, vamos a bloquear Bogotá en 4 puntos. ¿Está bien con esos términos o van a bloquear Bogotá? Lo que pasa es que una marcha bloquea, así vayamos caminando bloquea. Entonces, cuando se habla de eso, no habla de que vamos a atravesar palos, sino que al ingresar por los 4 puntos, porque son 4 puntos donde los maestros llegan de todo el país, ya la gente se está organizando para esos malos que están aquí. Entonces la gente se va a concentrar a esos sitios para llegar a la Plaza de Bolívar, ya estamos organizando cuáles puntos, inevitablemente el lunes pues va a haber bloqueo de calles, cualquier marcha, una marcha chiquitica en esta ciudad que se bloquea con 1 minuto de que se atraviese a alguien, entonces a lo que se refiere es precisamente a esto, es una marcha pacífica, es una marcha dentro de nuestro derecho a la protesta y con una exigencia muy fuerte, pero sí sabemos que va a ser muy fuerte. Incluso hay que decirlo, Camila, que ya muchos estudiantes salieron a vacaciones, están trabajando los maestros y maestras en las semanas institucionales y que además en esta, incluso algunos estarían ya en vacaciones el lunes de mitad de año, pero los maestros están dispuestos a salir a marchar, así que creo que hay conciencia de lo que se está jugando aquí y también se van a sumar sectores estudiantiles, sectores profesorales, el SENA. El 17 va a ser unas fuertes marchas en función de que el Senado escuche. ¿Listo? Pues es Marta Alfonso de FECODE, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en este canal. Muchas gracias a ti, María Camila, y me gusta tu apertura, de que se escuchen las diferentes voces, de permitir explicar, porque a veces es muy jato cuando no dejan desarrollar las ideas, entonces eso hace de una periodista, entendiendo todos los debates que haya, una posición seria, de verdad te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que vio esta entrevista. Por favor, háganos saber qué opinan de lo que está pasando en nuestro país con los profesores, con las evaluaciones, con lo que nos acaba de explicar la señora Marta Alfonso de FECODE y con este paro nacional de esta federación, ¿no? La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Mil y mil gracias, suscríbanse y nos vemos.